Buen día. En este objeto virtual de información hablaremos de las temáticas de la unidad 2, específicamente de geometría molecular. Este le servirá como insumo para poder desarrollar las actividades relacionadas con la unidad 2. El contenido general que vamos a trabajar es geometría molecular, modelo RPSB y algunos ejemplos. Para ello es importante primero definir qué es geometría molecular, y esta se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Esta en sí determina muchas propiedades físicas y químicas de las moléculas como reactividad, polaridad, fase, color, magnetismo y actividad biológica. La estructura de Lewis nos permite reconocer los tipos de enlaces entre los átomos y el número de enlaces que estos presentan. Sin embargo, no lo presenta en 2D o en un solo plano. Sin embargo, estas estructuras no nos indican la forma de las moléculas. Es por ello que nace la geometría molecular. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura de Lewis del tetracloruro de carbono, donde nos muestra que el carbono se une a 4 átomos de cloro. La geometría molecular está determinada por los ángulos de enlace con las longitudes de enlace. Los ángulos de enlace hacen referencia a estos espacios que encontramos entre los átomos de cloro que están unidos al átomo de carbono y este átomo de cloro que está unido al átomo de carbono. ¿Listo? Es este espacio o este ángulo entre un átomo y otro que está unido a un átomo central, mientras que las longitudes de enlace hacen referencia a la distancia entre un átomo y el otro cuando están unidos entre sí. En este caso podemos mirar esa distancia entre el carbono y el cloro que andan formando un enlace. Por otro lado, podemos hablar del modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, el cual nos indica cómo se disponen los electrones para estar a lo más alejado posible entre sí. Entonces podemos suponer unos globos como los que tenemos acá. Si ponemos dos globos y suponemos que estos son los electrones, estos se alejan uno de los otros. Si agregamos un tercer globo, estos se van a disponer o se van a acomodar lo más alejados posible entre sí. Y así si agregáramos más. Asimismo sucede con los electrones en una molécula, los enlazantes y los no enlazantes. ¿Qué es un par enlazante? Un par enlazante es cuando los electrones de un átomo interaccionan con los electrones de otro para formar un enlace químico, mientras que el par no enlazante o par solitario de electrones se encuentra situado en un átomo específicamente, pero estos no se enlazan con otros electrones de otro átomo. Aquí, por ejemplo, en la fosfina tenemos tres pares enlazantes, que son los que vemos aquí relacionados de un electrón del fósforo con el hidrógeno, al igual que aquí, al igual que acá. Y además encontramos un par de electrones que no está enlazado, que corresponden a ese átomo central, que es el fósforo. Aquí tenemos más ejemplos, donde si analizamos el dióxido de azufre, tenemos que el azufre, siempre analizando el átomo central, se enlaza con el oxígeno, aquí formando un enlace sencillo y aquí formando un doble enlace. En este ejemplo podemos denominar aquí dos pares enlazantes, no importa si es un doble o triple enlace, y además aquí un par no enlazante. Si miramos la molécula del tetrafluoruro de carbono, en este caso se forman 4 pares enlazantes que permiten que los electrones del carbono se unan en un enlace químico con cada uno de los fluoros, y en este caso no tenemos ningún par enlazante. En este modelo, entonces, teniendo en cuenta la cantidad de dominios electrónicos, es decir, la suma de pares enlazantes y no enlazantes, podemos determinar esa geometría molecular. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del formaldehído, si miramos el átomo central, siempre analizando el átomo central, tenemos 1, 2 y 3 dominios. En este caso son 3 pares enlazantes. Nos darían paso a una geometría molecular de esta molécula como trigonal plana, donde los ángulos de enlace corresponden a 120 grados.
Por otro lado, aquí tenemos el metano. Si miramos, aquí tenemos 4 pares enlazantes. Esta sería la estructura de Lewis, dándonos un dominio total de electrones de 4, dando paso a una geometría molecular tetraédrica con un ángulo de enlace de 109.5. A medida que vamos aumentando los pares enlazantes o no enlazantes, la geometría va modificándose. Por ejemplo, aquí tenemos el tetrafluoruro de azufre, donde tenemos 4 pares enlazantes y un par no enlazante, dando paso a la cantidad total entre la suma de pares enlazantes y no enlazantes de 5, por lo que se puede formar una bipirámide trigonal, donde los ángulos de enlace puede ser entre 120 grados y 90 grados. Por último, tenemos aquí el hexafluoruro de azufre. En este caso tenemos 6 pares enlazantes, es decir, 6 dominios electrónicos, por lo que tiene una geometría octaédrica con ángulos de enlace de 90 grados. Dependiendo, en algunos casos, de esos pares enlazantes y no enlazantes, la geometría molecular puede variar un poco. Por ejemplo, aquí tenemos al dióxido de carbono y aquí tenemos únicamente 2 pares enlazantes. La geometría molecular va a ser lineal. Si tenemos un total de dominio de 3 electrones, por ejemplo acá, en el trifluoruro de boro, donde tenemos 3 pares enlazantes, puede ser una molécula con una geometría molecular trigonal plana. Es decir, que debemos identificar cuáles son los pares enlazantes y los no enlazantes para determinarlo. Esta molécula es similar a la del trifluoruro de boro. ¿Cuál es la diferencia? Que el nitrógeno tiene un par no enlazante y hay 2 pares enlazantes. Esto va a cambiar la geometría a una geometría angular. Si hablamos de total dominios de electrones 4, si tenemos 4 pares enlazantes, como en el metano que ya lo habíamos visto, tendríamos una geometría tetraédrica. Pero si hablamos de un dominio de 3 pares enlazantes y uno no enlazante, por ejemplo acá como en el amoníaco, la geometría va a cambiar a una pirámide trigonal, y todo esto por el efecto de estos electrones no enlazados. Y aquí también podemos encontrar 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes, como por ejemplo en el caso del agua, donde el oxígeno tiene 2 pares